Ahí vamos. A ver. Vamos por acá. No te niegues, no vale la pena que te niegues. A ver, ¿dónde estás? Bueno, se resiste. Mouse, querido. Vamos a cambiarlo de lugar. ¿Cómo será? Ahí va. Ahí fue, listo. Bueno, ahora vamos a mostrar con qué hacemos las extracciones y quién las puede hacer y dónde se pueden hacer. Y aquí tenemos que, no todo es cuestión de tirar, porque con esto no ganamos nada, ni así ni así. Porque nos podemos encontrar con situaciones como esta, que ustedes ven que tirar mucho de este tejido fibroso puede ser riesgoso, podemos terminar con una perforación. Doctor, O como no en se este está caso viendo que la presentación. Eso. o como en este No se caso, está viendo la imagen. ¿no? A ver, No. espera un poquito. Espérate que vuelvo para atrás. A ver ahora, a ver, dame un instante. Este no, ¿o sí? Ahí viene, me parece. Sí. No, esta es la anterior. Ujú. Para un poquitín. Esta es la anterior. Espérate que a ver, voy a tocar la actual. Aquí vamos. ¿Ahora se ve? Perfecto. Espérate entonces que vuelvo para arriba. Sí, está perfecto. Ahí, no es todo cuestión de tirar, porque con esto no ganamos gran cosa, así menos todavía, porque podemos encontrarnos con situaciones como esta, donde si uno tira mucho el cable, encontramos con este tejido fibroso y podemos hacer una perforación. O si no, como este que tiene varias zonas con fibrosis, de cualquiera de ellas que tiramos podemos hacer una perforación si no liberamos la fibrosis primero. O si no, podemos ir con recuerdos intracavitarios, con pedazos de endocardio, como en este caso, o como este otro. Fíjense el tamaño de lo que vino. Cuando salió esto, con la vaina nos asustamos por el tamaño de lo que vino, pero por suerte al paciente no le pasó nada. En cambio, fíjense que esto, vemos el cable, esta es la punta del cable que está por fuera del tejido fibroso, y esto que está acá es grasa epicárdica. Esto fue una perforación. Esto pues tuvimos que convertirlo. Esto es lo que pasa muchas veces cuando en cables que están abandonados o que tienen aumento del umbral y que fueron abandonados y reemplazados, cuando uno lo va a sacar, está perforado, está haciéndose muy epicárdico. Uno se hace una toracotomía, encuentra el brillo del cable afuera y cuando lo saca uno le saca el corcho y ahí está el sangrado. O este otro caso, fíjense, este pedacito también fue muy laborioso y terminamos con una toracotomía para solucionar esta perforación. Fíjense cómo sacábamos los cables antes. Aquí tenemos un paciente en una cama de una habitación, no de terapia, en aquella época no había terapia, tenía un cable, que está acá, el cable que queríamos extraer, una soguita, una roldana, un peso y una estampita. Esta estampita era su única protección, no tenía otra porque no tenía médico cerca, no tenía nada. Esto era en 1976 y esto yo lo hacía, no es que me lo mostraron. Eso fue todo hecho por mí. Y uno volvió el día siguiente, el cable estaba igual, y el paciente, por favor, pedía de rodillas que lo sacaran de donde estaba, porque llevamos 24 horas tirándole la mediastina. Y resulta que después estos españoles publicaron la rotura miocárdica tirando de los cables. Muchas veces salían los cables y otras muchas no salían. Y esto fue de enero del 92 y nosotros tuvimos una muerte tratando de sacar los cables así y decidimos nunca más sacar los cables de esta manera y por suerte aparecieron las extracciones por vía percutánea y allí empezamos a sacar los cables por vía percutánea. Y ustedes fíjense lo siguiente, si uno tira del cable mucho,
lo que puedo hacer es impaginar el ventrículo y la posibilidad de rotura o desgarro es bastante grande. En cambio, si uno tiene puesto un estilete, tira del cable, pero tenemos vainas puestas con las cuales nos apoyamos sobre el endocardio, la posibilidad de rotura es mucho menor. Aquí tenemos, este era el primer estilete que se usaba, fíjense que se hacía un bollito en la punta, donde fijaba el cable por adentro, este es el tejido fibroso, uno tiraba el cable, empujaba con las vainas, sostenía y nos llevamos el cable dentro de la vaina. Y aquí se ve dónde está el tejido fibroso mayormente localizado. El lugar de mayor fibrosis y más fuerte, más denso, son las subclavias. Y después el ventrículo derecho. Después se reparte entre la innominada, la vena cava, la aurícula derecha y la tricúpide. Pero los lugares más importantes son la subclavia y el ventrículo derecho. ¿Y qué vamos a usar para la vía superior? Vamos a usar estiletes fijadores, este es el modelo anterior al actual, este es el modelo actual, este es el Liberator, y que así es cuando está inactivado, cuando uno lo activa, se transforma en esto y se fija adentro del catéter. Entonces uno puede tirar desde la punta del catéter, que es lo importante, y lo que hacemos con el estilete es transformar el cable en una vía de ferrocarril, obligando a que la vaina siga el cable, y no que la vaina obligue al cable a entrar en la vaina. Con lo cual, si uno hace esta segunda opción, tiene serios problemas de perforar la vena cava superior. Entonces, después que uno ha fijado el estilete, le ponemos una ligadura al aislante, lo fijamos en un anillo que tiene el estilete, y esto sirve para que cuando uno pone la vaina, no empujar la vaina como si fuera una manga de camisa. Estas eran las vainas, son las vainas metálicas, estas las seguimos usando, estas curvas por suerte no, pero estas las seguimos usando y son fundamentales para entrar en la subclavia. Después, una vez que uno entró en el sistema venoso, uno está dentro de la subclavia, las cambia por las de polipropileno, y aquí vamos a ver cómo se sale, aquí entramos con las vainas metálicas desde la yugular externa. Una vez que estamos en la vena cava superior, lo cambiamos por la vaina de polipropileno. Entonces fíjense que este era un cable de fijación activa, que no se retrajo el screw, pero el screw no es el problema para la extracción. El screw es muy blandito, el screw se estira rápidamente cuando uno tira. El problema está en la fijación alrededor del cable. Y uno van a ver ahora cómo esto se va a estirar como si fuera un clavo, ahí va. Él lo tiene todo estirado y no rompió nada. Y después seguimos con el catéter ventricular, vamos con las vainas metálicas, aquí la vamos a cambiar por la de polipropileno, aquí vamos hasta sacar el cable y extraerlo entero. Y después pasamos de las vainas de polipropileno, pasamos a las vainas estas, que era la Evolution, la primera modelo de esta Evolution, que ante cada disparo del gatillo, la punta giraba 360 grados, siempre hacia el mismo lugar, siempre hacia la derecha, con lo cual si los cables, había más de un cable y tenían adherencias comunes o fijaciones comunes, lo que uno podía hacer era que el segundo cable se enroscara en el primero y lo rompiéramos. Entonces lo que hicieron fue mejorarla, esta es la punta de corte de la vaina, y lo mejoraron con esta que es la Evolution y la Shorty RL, esta es la larga hasta el ventrículo y esta solamente para entrar a la subclavia, y esto tiene la posibilidad de que ante cada gatillo un tiro va hacia la derecha y el tiro siguiente a la izquierda. Entonces son 360 grados a la derecha, 360 grados a la izquierda. Y si uno quiere, por alguna razón, que hacer un tiro a la derecha y el siguiente también a la derecha, hay un mecanismo de apretar el gatillo en forma más corta y después hacer un tiro largo como para que gire al mismo lado. Y después volvemos a uno y uno, y si uno quiere hacer para el mismo lado, siempre hay que repetir la maniobra, pero se puede hacer. Y esto es la superficie de corte de la cuchilla de la Evolution, y aquí le vamos a ver la diferencia entre la Evolution y la Shorty. La Shorty es mucho más agresiva porque el tejido fibroso en la subclavia es mucho más intenso que en la vena cava superior y en la después en el ventrículo derecho y en la aurícula derecha. Y aquí tenemos los instrumentos, todos los que usamos habitualmente. Esto es el Liberator, el estilete fijador, las vainas metálicas, que hay 3 medidas, la pequeña, la mediana y la grande. Hay 5 medidas de vainas de polipropileno, 7
8,5, 10, 11,5, 13 French. Este es un rotador que lo usamos en la punta de las vainas, ya sea las metálicas o de la hemoprileno, porque muchas veces viene sangre, refluye sangre, y cuando uno lo toma con los dedos, con los guantes, se patina mucho. Esto nos sirve para fijarlo acá y nos dé un poco más de torque. Y aquí tenemos esta pinza que se llama Grip Hemostat, que lo que tiene son dos bolitas de Xilástic. Ustedes fíjense que tienen como unas ranuras acá. Esto sirve para tomar el cable, sobre todo cuando nos queda muy cortito, que o el cable ya fue cortado previamente, uno tiene que ir cortando para ver si podemos pasar el estilete por dentro del conductor, para evitar que se nos vaya para adentro o se nos embolice. Tiene una característica muy especial, no aplasta el cable, no deforma el conductor. Después esto es un bulldog, y el bulldog es un extensor. Esto fue, cuando lo idearon para extraer los cables que no tienen estilete. Es decir, los Medtronic 3830, se me fue el nombre ahora. Son los que usan para las DGI, se usaban para estimulación septal, los Select Secure. Y entonces, al no poder poner estilete, en este anillo que está acá, en este ojal, se tomaba el cable ahí y teníamos el extensor como si fuera el Liberator. Hoy lo usamos para colaborar en la extracción de los cables de cardiodefibrilador. Al cable de desfibrilador le ponemos el estilete por el conductor y pelamos también los cables de alto voltaje, los ponemos en este ojal, cerramos el ojal y estamos tirando de los dos coils. Es decir, tenemos mucho más dominio sobre el cable, porque tiramos de la punta y tiramos de los dos coils. Estas eran las vainas de electrobisturí que ya no usamos. Este se llama One Tie, que sirve para ajustar el conductor, el aislante externo sobre el estilete y sobre el conductor interno y el externo. Lo fija mucho más intensamente que la ligadura que le poníamos con el lino. Aquí tenemos el material que usamos para la vía inferior, que es una canastilla de Dotter, una guía retráctil y un needle eye. Y aquí vamos a ver ahora cómo usamos la shorty. Van a ver que es la shorty porque la vaina externa es cortita, la van a ver como los flecos que tiene, ahí van a aparecer ahora. Como está peleando acá con mucho tejido fibroso, ahí están las colitas de la vaina externa, como si fuera un peel away. Y ahí va, hay que ir con mucho cuidado, uno va milímetro a milímetro. Esta ya la vimos, vamos a pasar a la otra, y vamos con la otra. Aquí estamos ya con la Evolution, la cambiamos por la Shorty por la Evolution, y aquí vamos con la Evolution, vamos progresando. Después hacemos un juego entre la vaina externa y la vaina interna. Ahí vamos. Hay que progresar la vaina interna, ir con la vaina externa hasta donde llegamos ahí, y así un poco con cada una hasta superar la zona de fibrosis. Aquí estamos con la Shorty, otra vez ustedes ven ahí las colitas. Esta es la Evolution. Fíjense que esta Evolution lo que tiene acá también es una parte con filo, no es de Teflon como son las otras. Estamos pasando el peor ángulo de todos, que es el ángulo entre la innominada derecha y la vena cava superior, y aquí vamos progresando. Y ahí va, ahí pasó la vaina externa, vuelve la interna a superarla, vamos progresando un poco más. Y en algún momento es posible que uno superó la zona de fibrosis y con la vaina externa solamente seguimos
un poco más con la interna. Y ahí viene la externa y allá vamos. Seguimos con la de afuera, que también corta esta. Y ahí tenemos ya la punta del cable dentro de la vaina y extraemos el cable dentro de la vaina. Ahí está. Y aquí tenemos otro caso. Esta aguja no está dentro. Esta fue, el ayudante la dejó a propósito ahí para molestar un poco. Y ahí vamos. Tarda en cargar esta, pero va. Ahí va. En esta no se pudo poner la vaina externa porque el espacio que había entre la primera costilla y la clavícula era muy pequeño, así que la vaina externa no pasaba. Así que solamente tuvimos que trabajar con la vaina interna y con mucho trabajo también para superar ese ángulo entre la innominada y la vena cava superior. Lo que uno trata muchas veces es de tirar un poco más del cable para tratar de rectificar esa curva. Hay veces que el cable, la vaina se clava en el tejido fibroso y lo que hace es rotar todo el cable junto y no avanza la vaina. Así que hay que volver para atrás, salir de esa fijación y progresar otra vez de a poquito. Y ahí vamos. Entonces fíjense que estábamos tirando mucho de la punta del ventrículo porque la teníamos mucho más arriba. Estaba por acá recién la punta del ventrículo. Y ahí vamos. Y ahí terminamos sacando el cable. Este era un cable muy viejo también. Ustedes fíjense que publicó que con las vainas de láser tenían muchos más accidentes graves que con las vainas metálicas, que con las vainas de mecánicas estas rotativas o rotatorias. Es cierto, hay menos accidentes con las Evolution que con los láser. También depende de quién las usa y para qué las usa y qué pacientes son los que se operan. Con las vainas láser uno no puede superar nunca las zonas de fibrosis que tienen anillo de calcio. Con las vainas metálicas y con las vainas estas, con las Evolution, sí se pueden superar los anillos de calcio. También hay este tipo de instrumento que es un balón, como este otro, que se usan para los accidentes de vena cava superior. Primero hay que poner una cuerda, una guía, dejarla implantada durante la cirugía y tener el balón disponible para el supuesto caso de que uno tenga un accidente. Una vez, si uno tiene una perforación de vena cava superior, pone el balón, lo expande en la zona donde está la perforación y eso le da tiempo al cirujano cardíaco a abrir el tórax y hacer la sutura. Y para la vía femoral tenemos estos instrumentos que es una castilla de Dotter y una guía retráctil. Tengamos en cuenta que cuando uno hace una extracción por vía femoral va a agarrar el cable donde pueda, en general en la aurícula, pero va a ser a partir de allí tracción simple porque no tiene ningún estilete en la punta que sostenga el cable para que no se estire. Entonces uno con la guía retráctil toma el cable aquí en la aurícula derecha, después lo pone dentro de la canastilla y fíjense dónde fue agarrado el cable. En la aurícula derecha, aquí tiramos y aquí quedó la marca. Cuando uno usa el needle eye, que es este otro, fíjense en la forma que funciona. Con esta asa toma el cable de esta manera y con esta otra cierra. Cierra y cierra así y uno empieza a tirar de acá y empujar con la vaina externa, tratando de duplicar el cable dentro de la vaina. Pero fíjense cómo también se deteriora mucho el cable. Uno está haciendo tracción simple desde donde lo agarra. Y van a ver ahora cómo funciona esto. El needle eye entra por una punción femoral,
también hay que entra por la yugular interna, actualmente es más cortito. Ya sacamos la guía, ahora vamos con el sistema este de las dos asas. Ahí vamos a ir para arriba, el trayecto es largo, ahí va a salir la primera asa, ahí toma el cable, lo cierra con la segunda, y ahí empieza a traccionar. Cuando queda un cable suelto arriba, que se cortó, y se queda suelto ahí, también se lo puede sacar con esto. Ahora el tema son estos que están muy verticalizados, que pareciera que hubieran crecido con el paciente, se estiraron, bueno, diseñaron un sistema parecido a este, pero que acá arriba se transforma en oblicuo y nos permite agarrar los cables que están muy pegados a la pared. Si no, de esta manera no los hubiéramos podido agarrar nunca. Entonces tiene una curva, ahí va, y uno orienta esa curva hacia la pared interauricular, y ahí agarra el cable, lo cierra, y los trae también para abajo. Pero fíjense que está tirando de donde puede uno, no es que tira desde la punta del cable. Y después con la vaina externa uno puede subir, pero el tejido fibroso que hay en el camino es difícil liberarlo. Y ustedes fíjense cómo sacar este cable. Lo podemos sacar por vía femoral. Esta era una chica joven que tenía un cardiofibrilador, hizo una endocarditis bacteriana, se presentaron en un Ateneo, y en el Ateneo se resolvió que había que sacar los cables, pero como tenía una vegetación más o menos grande, no demasiado, decidieron que con las vainas se iba a embolizar seguro, y entonces le iban a sacar el cable por tracción simple. El resultado que terminó así, y hubo que sacarle el cable sí o sí, y se lo sacamos por vía transauricular. Este cable. También hay otros amigos que cortan los cables y dejan y los permiten que se retraigan y quedan lejos de cualquier acceso vascular. O este otro. O en este caso, que es un crash syndrome, el síndrome de aplastamiento, donde si uno tira de acá del cable se va a romper, pero resulta que estamos fuera del borde externo de la primera costilla, y este sector, que es donde se va a romper, no tenemos acceso de la incisión. Entonces hay que sacarlo de otro lado, o desde abajo o desde la aurícula. Y la vía transauricular la inventó, la diseñó el doctor Berg, el más grande de todos, de quien aprendí lo que sé. Y lo que es una resección de un cartílago costal, el cuarto o el quinto, buscamos de la aurícula por radioscopía, se reseca el cartílago costal, se baja la pleura, se abre el pericardio, se le hace una jareta a la aurícula, y por allí introducimos una pinza de la laparoscopía y tomamos el cable y tratamos de exteriorizarlo. Ustedes fíjense, este es un chico de 17 años a quien le habían puesto o implantado en el hospital de niños un marcapasos BDD cuando tenía 8 o 9 años. Resultado que se fue a su ciudad natal y nunca más se controló el marcapasos, nunca. Hasta que un día hizo un síncope con el marcapasos apagado, muerto en End of Life, lo internaron, le pusieron un marcapasos transitorio porque el chico era sintomático, y como consecuencia del marcapasos transitorio hizo una endocarditis. Preguntaron qué hacer y se le dijo poner un epicárdico y no tires del cable porque no se lo vas a poder sacar. Resultado que le pusieron el epicárdico, tiraron del cable, y fíjense cómo está deteriorado el cable, roto por dentro del borde externo de la primera costilla, imposible de abordarlo desde acá. Pero además, fíjense, el cable creció con el chico, está muy pegado a la pared, muy pegado. Imposible agarrarlo desde abajo. Entonces lo que hicimos fue abordarlo por vía transauricular. Fíjense que estamos con una pinza de laparoscopía, este es un portaguja, agarramos el cable en la aurícula y vamos a tratar de bajar el cable y exteriorizarlo por la jareta. No pudimos. Entonces vamos a hacer al revés, vamos a tratar de desprender la punta distal del cable, y tampoco.
lo que hicimos fue exteriorizar el cable, pasarlo a una doble utilidad, dividimos el cable, lo cortamos, a la parte distal le pusimos un estilete y una vaina, y a la parte proximal una ligadura, y lo dejamos que se fuera para adentro hasta pensar qué hacíamos. Y aquí estamos ya con el estilete puesto y la vaina progresando, el tejido fibroso muy importante, chico de 17 años, mucho tejido fibroso, y aquí vamos sacando el cable. Ya casi lo tenemos. Ahí va, salió el cable. Y después lo que vamos a hacer es, uno le podría poner un estilete para arriba, en vía retrógrada, no teníamos otro estilete en ese momento, lo que teníamos era una ligadura puesta ahí y tratamos de enhebrarle la vaina en forma retrógrada. Hoy, esta misma vía, esta misma incisión y esta misma técnica la usan o con las Evolution o con las láser para sacar este tipo de cable. Aquí vemos cómo progresamos, nos cuesta mucho trabajo subir el cable, aún así tirando mucho no venía, hasta que entramos en la innominada y ahí se empezó a desprender y salió. Este es el resultado final, el pico evolucionó muy bien. Y después tenemos otra forma de sacar los cables, vía transyugular, es menos cruenta, y es para aquellos cables que uno le parece que por la distancia donde están cortados, uno lo puede llegar a exteriorizar por la yugular interna. Y aquí está otro cable cortado por dentro del borde externo de la primera costilla. No podemos acceder desde ahí. O este otro, que implantaron este marcapasos, tuvo una infección de bolsillo, intentaron sacarlo con estiletes y vainas, no pudieron, cortaron el cable con el estilete adentro, por dentro del borde externo de la primera costilla, y le pusieron el nuevo marcapaso y el paciente hizo una endocarditis. Resultado es que había que sacarle los 4 cables y entramos por la yugular interna derecha y por allí agarramos los cables y salieron perfectamente. Entonces fíjense, estos son los instrumentos que usamos. Este es un portacuerpo y esto es una pinza de laparoscopía que es de Storz y esto es un grasping de trompa de falopio. Nada que ver con marcapasos ni con cardiología, pero esto cuando cierra no aplasta el cable. Y uno puede tirar de acá y ir haciendo deslizar el cable como para esterilizarlo por donde estamos entrando por la yugular interna derecha. Ustedes fíjense que acá tenemos 1, 2, 3, 4 puntas. Y aquí tenemos 1, 2, 3 cables. ¿Dónde está el cuarto? Acá está la punta del cuarto cable. Y el otro tampoco llega a ningún lugar donde lo podamos tomar desde un bolsillo. Entonces, pinza la laparoscopía, uno entra por la yugular interna y desciende como si fuera por una chimenea, hasta la vena cava superior y hasta la aurícula derecha. Tomamos el cable y lo llevamos por arriba. Queríamos estar seguros que podíamos sacar estos cables porque después había que sacar los otros dos. Pero si sacamos los otros dos y esto lo dejábamos adentro, era peor que nada. Agarramos el segundo cable y también se va con nosotros. Y aquí tenemos otro más. Paciente que había hecho una infección de bolsillo del marcapaso del lado derecho. Le implantaron el marcapaso del lado izquierdo. Y llaman a la consulta para sacar el cable. Conociéndolos, les pregunté si no habían cortado el cable. Porque solían cortar los cables. Y la respuesta fue un poquito. El cable se cortamos un poquito. Un poquito terminó acá. Resultado que, ustedes ven la punta del cable, está la punta del ventrículo derecho, tracto de salida pulmonar, pulmonar derecha. El paciente lleva poco tiempo de implantado, entonces entramos por la yugular interna derecha con un pigtail para irlo a buscar allá arriba, lo enganchamos allí, lo llevamos hasta la aurícula derecha. Pensé que por ahí lo podíamos sacar con el pigtail, pero no llegamos hasta arriba, pinza del láparo. Agarramos el cable y allá vino. Una vez terminado de sacar el cable, el anestesista dice, ¿qué rompiste? Y nada, ese cable salió muy fácil. Algo rompiste porque viene sangre por el tubo endotraqueal. Bueno, empezamos a pensar que no se había roto nada, esperamos, bueno, el paciente lo estabilizaron, se internó en terapia,
Y resulta que después, cuando el paciente se despertó, empezaron a preguntar cosas que no había contado el paciente, que los días anteriores había estado con tos y expectoración hemoptóica. Lo que el paciente había tenido era una perforación de la arteria pulmonar en un bronquio. Cuando sacamos el corcho, empezó a sangrar. El paciente vive, está bien, por suerte. Y ahora vamos a responder la pregunta que había hecho Javier, de quiénes pueden realizar las extracciones. Ustedes fíjense que para el año 2008, la SADC, la Sociedad Argentina de Estimulación Cardíaca, había escrito en el Boletín Oficial del Ministerio de Salud las directrices de organización de funcionamiento de las áreas de electrofisiología y estimulación cardíaca, y decía que aquel que quisiera sacar catéteres endocavitarios debía haber participado como primer operador en 10 procedimientos de un centro nacional o extranjero. Veníamos fenómenos, pero resulta que para el mismo año después los americanos salieron con una task force y dijeron que en vez de 10 eran 20. Y esto era 2008. Y que el instructor tenía que tener 100 extracciones realizadas con seguridad y eficiencia. Pero resulta que para 2009, un año después, en el consenso del 2009 de la HRS, dijeron que en vez de 20 tenían que ser 40. Le bajaron un poco el número al instructor, que tenía que tener 75, pero que además, para poder estar bien entrenado, hay que sacar 20 cables por año. No solamente han entrenado, han sacado 40 cables del periodo de entrenamiento, sino 20 todos los años para mantener el entrenamiento. Y si uno se va a fijar lo que dicen los europeos dicen lo mismo. Dicen que uno tiene que sacar 40 cables bajo supervisión, 10 de cardiofibrilador, 10 cables de más de 10 años, que el primer operador tiene que haber sacado más de 20 cables por año. Y que de estos 40 cables haberlos sacado por lo menos en no más de 30. Tiene que ser menos procedimiento, porque si no, ya un cable por vez es más fácil. Y lo que dicen además es que el cirujano tiene que ser, puede ser un electrofisiólogo o un cirujano. Cualquiera de ellos tiene que tener mucha experiencia en el implante de los cables, no solamente ser un cirujano o un cardiólogo. Y que hay que tener cirugía cardiotorácica de backup, anestesista. ¿Y qué es lo que tenemos que tener como infraestructura? Un cirujano cardíaco en el lugar y dispuesto a realizar una toracotomía de urgencia, sí o sí. Backup de anestesia, set completo de instrumentos básicos de extracción, radioscopía de alta calidad, por eso que se puede hacer en quirófano o en hemodinamia, o en un híbrido, como es un buen lugar también para hacerlo. Disponibilidad de ecografía transtorácica y transesofágica, equipo de monitoreo de presión arterial y oximetría, la presión arterial que sea, bueno, ya viene, equipo de pericardiocentesis preparado, caja de toracotomía disponible inmediatamente. Los europeos hicieron un trailer que se llamó Electra, que decían que los centros de mayor volumen tenían mejores resultados que los de bajo volumen. Hicieron un montón de procedimientos, incluyeron a 73 centros de 19 países y 3.550 pacientes consecutivos. Y el objetivo primario era evaluar la seguridad inmediata y a lo largo plazo de la extracción percutánea. Los objetivos secundarios fueron describir las características del paciente, los catéteres, las indicaciones, las técnicas de los resultados. Se comparó la tasa de complicaciones en el centro de bajo y alto volumen. Esperaban que fuera muy diferente. Pero resulta que la tasa de complicación mayor en el procedimiento hospitalario fue del 1.7, incluyendo una tasa de mortalidad de 0.5, sin diferencias significativas entre los centros de alto y bajo volumen. Los centros de alto volumen tuvieron significativamente un índice menor de complicaciones mayores hospitalarias, de 2.4 contra 4, y de muertes, 1.2 a 2.5, en comparación con los centros de bajo volumen. El análisis multivariable, la extracción de centros de bajo volumen se asoció con un doble riesgo de muerte por todas las causas durante la estadía hospitalaria y un riesgo doble de fracaso de procedimiento. Mirando los números, es muy poquito, no es que es
Uno la estadística la da vuelta como quiere, pero el examen es el doble, pero en vez de uno son dos pacientes, no es que es tanta la diferencia. Y la eficiencia global fue alta, 97% clínico contra 93% de éxito radiológico, y los centros de alto volumen tuvieron un éxito radiológico de 96 contra 93, y el éxito clínico de 97 contra 94. No es mucha la diferencia. Y el motivo de la extracción lo más frecuente fue el de la infección, 53% de los casos. Ellos tienen muchos cables sacados por mal funcionamiento o por upgrades. Y las complicaciones mayores relacionadas con el procedimiento y la muerte fueron más frecuentes en mujeres, y el tiempo de implante de catéter de más de 10 años, que es lo que habíamos hablado antes. Y los predictores de fracaso clínico incluyeron el sexo femenino, 3 o más catéteres para la extracción, y el tiempo implantado de más de 10 años. Y la conclusión final es que la extracción percutánea es segura y efectiva, con una baja incidencia de complicaciones potencialmente mortales, y los resultados pueden aún mejorar si los centros realizan más de 40 procedimientos por año. Cuando el paciente va al quirófano, tiene que llevar el consentimiento informado, historia clínica, saber qué catéteres, modelos y fecha de los implantes, porque los catéteres, los modelos son distintos y tienen distintas características: fijación activa, fijación pasiva, si tienen fijación pasiva con espículas o con fins, si el auricular tiene una J preformada o no, si es fijación activa o pasiva, si la activa es retráctil o no. La dependencia del paciente es fundamental, si tenemos que estimularlo de otra manera mientras estamos haciendo la extracción. Marcapasos externos y el cardiodesfibrilador, los análisis. El paciente tiene que estar agrupado y tener sangre disponible. La radiografía de los catéteres para saber si están todos dentro del corazón o hay algunos que esté fuera, y si están en cavidades que no corresponden y por dónde entraron. Evaluar los accesos femorales y cervicales para ver si uno tiene que hacer alguna otra alternativa. Una vía central. La línea arterial es indicador muy importante sobre la condición del paciente. El monitoreo no invasivo es insuficiente porque uno está traccionando el cable. Imagine el ventrículo dentro de la tricúpide y el paciente entra en asistolia, la presión baja bruscamente, pero seguimos teniendo un QRS. Y si uno no tiene una presión, hasta que el manguito de la presión media funciona a los 2-3 minutos, cada 2-3 minutos es insuficiente. Entonces necesitamos el indicador de la vía de la línea arterial invasiva. El tórax preparado, más que para una toracotomía, el paciente tiene que estar preparado como para entrar en boca. Hay que pintarlo desde el mentón hasta las rodillas. Una caja de toracotomía con sierra, los números de teléfono necesarios a mano por si está haciendo la extracción un electrofisiólogo, un cardiólogo, y el cirujano está ahí y se fue a tomar un café. Tenemos que tener el número de teléfono para que venga disparado. Tener un ecocardiógrafo. Tenemos que manejar la anticoagulación porque hay pacientes que vienen anticoagulados y depende con qué. Confirmar la indicación apropiada para la extracción y también saber cuál fue la indicación para el implante. Interrogar el dispositivo de extraer, conocer los modelos catéteres de extraer, determinar si alguno requiere alguna consideración especial, conocer la fecha de los implantes de los catéteres, no es lo mismo que tenga 3-4 años que tener 20-25. Esto también, conocer los catéteres abandonados y su fecha de los implantes, y la dependencia de la estimulación. Eso es fundamental. Uno tiene que hacer un ecocardiograma para conocer la fracción de sección, identificar masas intracardíacas y vegetaciones, y evaluar el funcionamiento valvular, identificar el recorrido intracardíaco de los catéteres y la presencia de derrame pericárdico pleural. Porque no es lo mismo que el paciente tenga un derrame pericárdico preoperatorio a que lo tenga solamente después. Si uno encuentra en el postoperatorio un derrame pericárdico y antes no lo tenía, es muy posible que sea sanguinolento. Si ya lo tenía, bueno, habrá que pensar. Un ATAC no está mal para ver si los cables están adentro del corazón o no. Y algunos hacen alguna flebografía para identificar los lugares de estenosis u oclusiones venosas. Definir el abordaje y los objetivos del procedimiento, que es la extracción percutánea versus cirugía abierta. Abordaje híbrido para la extracción. Objetivo del procedimiento es extraer un catéter, extracción múltiple o extracción de todo el sistema. Depende
cuáles sean las razones para sacar los cables. Si es infección hay que sacarlo. Si es una endocarditis hay que sacarlos todos. Si es una infección de bolsillo, los del lado del bolsillo infectados. Si es una extracción para hacer un upgrade, es posible que uno haga solamente la extracción de un cable. Y después determinar qué vamos a hacer post-extracción. ¿Tiene indicación de reimplante? En los países desarrollados hay entre un 30 y un 50% de pacientes que no son reimplantados. Son muchos. Lo que uno no sabe es si se curaron de la indicación que habían tenido, si el paciente no quiere ser reintervenido o hubo una sobreindicación. Y el otro tema es el tiempo para el reimplante. Si es por infección, va a depender si el paciente tuvo una infección de bolsillo o si tuvo una endocarditis. Y fíjense lo que decía Frank Tigers allá por el año 2002, que este es un cirujano canadiense, de Vancouver, donde existen centros con esta subespecialidad, no se puede tomar como conducta para extraer catéteres crónicamente implantados. Tirá un poquito y mira qué pasa. Particularmente tirar los catéteres, cortarlos y permitir que se retraigan y embolicen el lecho vascular es una práctica inaceptable que coloca en riesgo al paciente y a futuros extraccionistas. Y ahora vamos a una reflexión final. Primero tenemos que interpretar la situación de juego en que me encuentro, es decir, saber qué es lo que tiene el paciente, hacer el diagnóstico de lo que tiene el paciente. Después tengo que abrir mi archivo y buscar cuál es la mejor solución que puedo ofrecer. Y el tercer paso es ejecutar la técnica correctamente. Eso me toca a mí. ¿Qué instrumentos tengo para hacer la cirugía? ¿Qué es lo que sé hacer? ¿De qué cuento como equipo? Y muchas veces no se ven las dos primeras, que son fundamentales. Si lo entendemos así, no se puede no se puede ganar sin jugar bien. ¿Y quién dijo esto? Un entrenador de vóley, del seleccionado argentino de voleibol. Y es absolutamente aplicable a nosotros. Y muchas gracias. Gracias, Adelante. Héctor. Muy lindo, gracias Héctor, muy, muy lindo. Andresito, ¿tenés alguna pregunta? Sí, es interesante, hay dos preguntas que te hacen, Héctor, que por ahí sea la misma, o sea, que vas a contestar en la misma respuesta. La primera es, ¿qué tipo de cable es más difícil respecto a si un cable de resincro, un cable de CDI doble coil, o uno de ventrículo derecho o de aurícula derecha? Y la segunda es, ¿qué secuencia utilizás cuando encarás una extracción multicable, ¿no? Bueno, el cable más difícil de extraer, así, es el cable desfibrilador con doble coil y si tiene más de 10 años puesto. Así, a rango general. Y después el otro cable que es muy difícil y que es el que uno no quisiera tener que extraer y en todo el mundo pasa lo mismo, es el cable del VDD, el que tiene los anillos auriculares y estimula el ventrículo. Esos son los cables más difíciles. Después, respecto de los cables de seno coronario, en general salen fácil. Sobre todo la parte intraseno coronario. Suelen estar pegados hasta que llegan al ostium. Del ostium en adelante salen más fácil. Y el orden para extraer los cables es el que uno va a presumir que va a ser más fácil de sacar primero y así sucesivamente. Si el que seguramente va a ser más fácil es el catéter auricular, porque en general son de fijación activa y tiene recorrido más corto. Si uno saca ese cable primero, si es que viene, ya tenemos más espacio para pasar las vainas para el segundo. El segundo podría llegar a ser el del seno coronario, si es que está pegado. A veces uno aborda el seno coronario y sale de entrada solito sin hacer ninguna maniobra. Si no, hay que poner el estilete en las vainas y con la vaina llegar hasta el ostium del seno coronario y ver si viene o no viene. Y después el ventricular. Y el ventricular, si son de fijación pasiva, en general son más difíciles de extraer, sobre todo si tienen mucho tiempo implantado. Los de fijación activa ventriculares, si tienen mucho tiempo implantado, también se fijan mucho. No depende del screw y no depende de las aletas, depende de cómo se fije el resto del cable dentro del ventrículo derecho. Bárbaro. Una cortita, ¿hasta qué tamaño de vegetación recomendás
hacerlo por vía peritoneal y cuándo ya Bien. pasás a una cirugía abierta? Las guías han ido cambiando. Al principio sacábamos cables con vegetaciones de hasta 10 milímetros, después nos fuimos animando más, fue a 15, después el consenso 2009 dijo 20 milímetros y en el 2017 llegamos a 25 milímetros. Esos son los tamaños. Actualmente, si uno tiene una vegetación de hasta 25 milímetros, estamos autorizados, según las guías, a sacarlo por vía percutánea. Va a depender también, si él tiene de 25 milímetros, el paciente es muy chiquito, la pulmonar no va a tolerar semejante vegetación, y hay pacientes que son a veces con vegetaciones más grandes, de 4 centímetros y 40 milímetros, los han operado y no pasó nada. Pero la norma es hasta 25 milímetros, se pueden sacar por vía percutánea. Más grandes, abrirlos. Sí, no, yo no sé si vos tenés otra pregunta. Yo preguntas no tengo, pero me gustaría una reflexión para que nos diga el que tiene más experiencia en esto. Estos procedimientos están estandarizados básicamente del 2009, luego por las guías del 2017, 2018, europeas, americanas, etcétera, etcétera. Personalmente considero que es un procedimiento el que, como vos decís, tiene una mortalidad que puede ser baja, 2%, 3%, tampoco es una mortalidad para no tenerla en cuenta. El 100% cuando te toca es a vos, es lo que siempre digo, y el 100% también es para el paciente. Por lo consiguiente, bueno, yo con mi formación de cardíaca creo y considero que hay que tener un stand-by cardíaco, como vos opinas también. En eso sí considero como tal que no es tirar solamente. Hay un registro que lo estás liderando vos de alguna otra manera, que es el RENEDI, en el cual ya hay muchos casos y ya debería salir lo primero que está pasando en la República Argentina. Por consiguiente, realmente, ¿qué cuidados tendrías que, como corolario final, decirnos a nosotros que extraemos cables, etcétera, etcétera, el cual nos parece que es una práctica para tener en cuenta? Yo creo que lo primero que uno tiene que tener es el entrenamiento. Uno se tiene que entrenar, porque no alcanza con sacar un cable 2, mirar un video, mirar cómo otros. Uno tiene que participar y hacerlo uno como primer cirujano. Eso es la única forma de juntar experiencia. Pues es la única manera que uno va a saber hasta dónde puede tirar, cuánto puede tirar, dónde puede tirar, hasta dónde puede ir con las vainas y cuándo parar. Porque hay veces que uno dice basta, hasta aquí llegué y no seguimos. Si uno se empecina y sigue, muchas veces puede romper y al paciente no le va a gustar. Y lo otro es tener, cuando uno va a operar a un paciente, es tener todo el material. No un estilete y una vaina por cable. Hay que tener más. Hay que tener variedad de vainas, porque muchas veces el PAMI te da un estilete y una vaina. Y vos vas a sacar un cable con una vaina de 10 y resulta que el paciente tiene un tejido fibroso muy importante y con la vaina de 10 no pasás, y necesitas una de 11,5 y no pasás, y necesitas una de 13 y no pasás. Y muchas veces necesitas una vaina de las Evolution cuando no tenés más solución o no tenés más remedio. Cuando empezamos a usar empecé a usar las Evolution, yo tuve la suerte que pude traer alguna y las usaba cuando no tenía más remedio. El resultado es que la usé 70 veces, esas vainas. Es decir, que en 70 casos hubiera fracasado, a pesar de haber usado los distintos tamaños de las vainas de polipropileno. Hoy, si me decís con qué empezás, y si tengo la vaina Evolution conmigo de entrada, y sí, le usamos de entrada, porque, salvo que sean cables muy jóvenes, de 2, 3 años, pero si un cable son de 10 años, dame el Evolution. Seguro para empezar, porque facilita mucho la cosa. Viene mucho más fácil los cables. Y hay que tener todos los tamaños de las vainas y tener de repuesto, porque se te pueden caer, se te puede deteriorar la punta. Necesitas una vaina nueva. ¿Y qué haces? ¿Parar la cirugía? O por ahí te dieron una vaina de 10 para sacar un cable desfibrilador y no pasás. Entonces, uno tiene que tener un arsenal de instrumentos, así como van a operar las válvulas, tenés más de una, tenés más tamaños. Cuando van a hacer una ablación, tienen no un cable, varios cables para hacer las ablaciones, ya sea de fibrilación auricular, ya sea fibrilaciones
necesitan hacer la ablación de las arritmias, necesitan más cable, necesitas instrumental como para poder hacer las cosas bien. No, se me terminó, no tengo otra cosa para acá. No se puede hacer eso. Sí, eso está realmente lindado a las frustraciones y a los fracasos, ¿no es cierto? ¿Y sí? Bueno, esa es la realidad, ¿no? La experiencia por un lado y por el otro lado el soporte que podamos tener como institución o como material, etcétera, etcétera, eso es indudable. Bueno, no sé, Andrés, si tenés alguna otra pregunta, ¿te parece? No, pregunta no, pero digo, yo tuve la suerte de formarme con Héctor en el hospital y conozco el material que tiene hace mucho tiempo, y hace mucho tiempo que venimos usando las Evolution en particular, antes de que las traigan acá a la Argentina. Él ya las tenía, y es tal cual como dice, muchísimas veces tuvimos que usar ese as abajo de la manga porque realmente los cables no salían. Por supuesto no eran pacientes que tenían cables de 2, 3 años, sino tenemos varios pacientes sacados con cables de más de 20 años, y realmente poner la Evolution dentro del paciente hoy, a mí personalmente me da mucha tranquilidad. Me parece que es un cambio de paradigma con respecto al material previo, ¿no? Y sobre todo la Evolution nueva. Porque la Evolution vieja, si vos tenías que sacar más de un cable, muchas veces enroscabas un cable en el otro y era un problema. Con la Evolution nueva facilitó mucho los cables, mucho del tema. Pasa más fácil y con menos complicación para el paciente. Realmente. Sí. Y la otra que ayuda mucho es la Shorty. Porque me ha pasado algunas veces que a mí las vainas metálicas me gustan mucho porque las manejo bien y me siento muy seguro con las vainas metálicas. Pero hay veces que no pasa la metálica y uno agarra la Shorty y empieza a buscar la vuelta de a poquito hasta que puede invocar y logra pasar con la Shorty. Así que uno debe tener de todo el instrumental para poder tener más opciones para el paciente. Sí, convengamos que saltar desde un Liberator y una vaina de inox de estas a saltar una Evolution hay una diferencia muy significativa. Yo creo que muchas de aquellas tracciones y contratracciones que nosotros hacemos a veces con las vainas de inox, ya con la Evolution se maneja totalmente distinto, ¿no es cierto? Y por ende el porcentaje no de fracasos, vuelvo a decir, que nosotros podemos tener, que eso está lindado a los resultados finales que luego, bueno, quedarán plasmados. Totalmente. ¿Es así? Bueno, doctor Mazzetti, nada, muchas gracias, y no sé si quieren agregar algo más o... ¿Querés que mostremos algún paciente? Podemos hacer algo cortito, hicimos ya 1 hora 40 minutos o más. Lo dejo a criterio de ustedes. Si quieren cortamos acá, y si no seguimos 10 minutos más y mostramos 2, 3 pacientes. Hagamos 10 minutos más, no más que eso, Doc, ¿le parece? Listo. Espérate que lo busco. Entonces. Ahí vamos. El primer paciente es un varón de 66 años de edad con un primer implante en mayo de un CDI del año 2009, que le hicimos upgrade a cardio con recinto en abril del 2011, endocarditis bacteriana en abril del 2012. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hace un upgrade, muchas veces termina con una infección. Y aquí estamos marcando donde vamos a hacer la incisión, que tiene que ser una incisión paralela a cómo entran los cables en la subclavia. Y aquí tenemos el cable del CDI, el cable del seno coronario, el auricular ya salió, y aquí estamos entrando con las vainas metálicas, que van a ver cómo se progresa con las vainas metálicas. Por ahí, todavía en su clave nominada, seguimos con las vainas metálicas. Cuando llegamos a la curva, aquí las cambiamos, ¿sí?
para evitar irnos de viaje. Hasta ahí llegamos. Las cambiamos por la de polipropileno y tratamos de tirar lo más posible que la cuerda, si el estilete más el cable nos haga de vía de ferrocarril para obligar a que la vaina siga el recorrido del cable. El cable, por suerte, no era un cable muy viejo, y teniendo endocarditis en general salen más fácil que los que son los cables que son que uno los va a reemplazar porque están deteriorados o porque uno quiere hacer una upgrade. Bueno, y aquí vamos, esto es lo que salió. Fíjense que este era un cable Riata, está roto, también además del infectado roto, ahí se ve. Esta es una mujer de 16 años, el implante fue un QT prolongado en noviembre de 2001, cuando fuimos a hacer la extracción por mal funcionamiento del cable eran 136 meses implantados, es decir, eran más de casi 12 años, 11 años y medio, y un cable de fijación pasiva de los Guidance, implantado en tracto de salida de la pulmonar. ¿Estamos? Porque tenía un corazón chiquito y en la forma que estaba poniendo, si poníamos el coil en la punta, o la punta del cable en el labio ventrículo derecho, no íbamos a tener buen choque. Y aquí está la que era la foto preoperatoria. Uno dice cómo damos la vuelta para sacar este cable. Y así fue, fíjense la cantidad de tejido fibroso que tenía en el coil distal. Algunos dicen que en el coil distal, si no está puesto en el tracto de salida, hace un tejido fibroso. No estoy de acuerdo. Fíjense en esta paciente la cantidad de tejido fibroso que hizo ahí. Esta paciente presentó un stroke durante la cirugía, tuvo una restitución ad integrum, por suerte, y en el eco previo no se había visualizado foramen lobar permeable. ¿Estamos? Que es una de las cosas que uno tiene que fijarse antes de la cirugía de extracción, por las dudas. Y este es un varón de 37 años de edad, portador de un Brugada. El primer implante en julio de 2005, un Senjut Reata, otro. Cambio de generador en el 2011. Y en el 2012 deterioro del catéter con franco descenso de la impedancia del catéter, ruido, resfrío tórax que muestra deterioro. Y aquí vemos el cable, y te fíjense, miren acá. ¿Ven el cable roto? Ahí se ve bien el cable roto. Esto es el posoperatorio del cable que sacamos. Fíjense el deterioro de este cable. Y esta es una mujer de 48 años de edad, operada en diciembre de 2010. El primer implante, un cardiofibrilador, 72 meses de antigüedad, un Riata. Y después se le implantó un Guidance 0148 con un ruido del anterior. Y había quedado el anterior ahí con un estilete puesto adentro. Aquí lo ven. Y hubo que sacar los dos cables, me costó muchísimo trabajo. A ver, esperen que yo quiero ir a un paciente especial. Dos pacientes que les quiero mostrar sí o sí. Acá tenemos esta paciente. Mujer, 54 años de edad, con displasia ritmogénica ventrículo derecho, implante cardiofibrilador en octubre de 2005, con bolsillo retrovectoral, con cambio de generador en 2014, con un implante mamario bilateral, falla de estimulación en sensado del catéter ventricular con choques espurios y reprogramación, seroma del bolsillo de la prótesis de la mama izquierda, extracción de ambas prótesis y colocación de CDI en el bolsillo de la prótesis, consideraron que el bolsillo no está infectado. Operación realizada por un cirujano plástico. Ojo con los cirujanos plásticos. Siguió con el seroma. La señora viajó a Estados Unidos en consulta. También consideraron que el bolsillo no estaba infectado y le implantaron un tercer catéter de marcapaso. Dejaron el generador prepectoral subclavicular suturado. Le pusieron el punto arriba para que no dijeran que se desplazaba. Volvió al país, el generador empezó a descender hasta aparecer en el surco submamario. Le mandaron para hacer una plástica. Por suerte, los que le recibieron consideraron que estaba infectado y hubo que sacar el sistema de extracción. Ustedes fíjense los cables, los tres cables y donde está el nuevo puesto, el septum. Apareció así la paciente y sacamos todos los cables. El tema era
de esta paciente, como tenía de clase ritmogénica, la pregunta era, ¿le sacamos los cables por vía percutánea o la ponemos directamente en bomba? El tema es que no hay mucha experiencia en el mundo. Cuando hicimos esta operación, buscamos bibliografía a ver qué decían los demás, y había 2 trabajos, uno con 2 o 3 casos y un multicéntrico con 15. Así que mucha experiencia no había. Y les había ido bastante bien con la extracción percutánea en esos pocos casos. Entonces, el pensamiento o el razonamiento fue, si la vamos a poner en bomba, primero hagámosle una extracción percutánea. Si tenemos alguna complicación, la bomba la tiene comprada. Y si le sacamos el cable y sin complicaciones, ganamos. Ese fue el razonamiento que hicimos, y bueno, salieron los cables y la paciente no tuvo ninguna complicación. A ver, esta sí. A ver, allá vamos. Fecha de cirugía, mayo 2016. Mujer de 38 años de edad, portadora de un bloqueo B completo congénito. A los 2 años de edad, en 1980, implante epicárdico con marcapasos intratorácico. No tenía lugar donde ponerle por afuera del tórax el marcapaso, chiquitita que era. A los 10 años, en 1988, nuevo implante epicárdico por vía succifolia. En el 91, implante de marcapaso endocavitario unipolar por subclavia derecha. En mayo de 2004, implante de un VDD por la subclavia derecha. En abril de 2015, falla del catéter VDD en la parte de estimulación y sensado ventricular, y le implantaron un nuevo catéter ventricular por la subclavia derecha usando los anillos auriculares para mantener el doble cámara. Y esta es la foto. Aquí tenemos el marcapasos intratorácico con 2 catéteres epicárdicos que se ven acá. Aquí se ve el succifoideo, y aquí tenemos los 3 cables del lado derecho, uno que es este finito, que es el unipolar, el de 1991, que hace un loop dentro del tracto de salida. Después tenemos este que es el VDD y el último cable. Hasta aquí veníamos fenómeno, pero ¿qué hizo la paciente? Una infección de bolsillo, como era de esperar después de tanto manoseo de un bolsillo. Dependiente de la estimulación, entonces en mayo de 2016, HRS 2016, fui a HRS y aproveché a preguntarle a mis amigos, ¿qué hacemos con esta paciente? Agarré primero, le presento al paciente, dice, la despedida fue que tengas mucha suerte, good luck. Agarro un segundo y la respuesta fue la misma, good luck. Hasta que al final termino con el Dr. Bird, y ya cansado del good luck le pregunto si tenía que tener en cuenta la extracción por vía transauricular por esta paciente, por el cable ese que estaban en el tracto de salida. Me dice, ¿cómo manejar la transauricular? Y me las arreglo. Bueno, dale, tener cuidado y eso es todo. Bueno, allí fuimos. Extracción de todo el sistema derecho, se usaron un Liberator, vainas rígidas, metálicas, vaina de poliprolé de 11,5 y 13 French y una Evolution de 11. En junio de 2016, nuevo implante contralateral, mientras tanto lo estimulamos con un catéter de los definitivos, usado como transitorio a través de la yugular interna derecha, y se le puso un marcapasos pegado a la piel, como usamos ahora para las TAVIs. Y esta es el final de la historia, con los cables puestos del lado izquierdo nuevamente, y ahí nos había quedado la punta, el tip del catéter ventricular del VDD. Y a ver, este es. Y este otro también. Después nos vamos. Paciente de 54 años, masculino, a quien en mayo de 2012 le implantaron un marcapasos. Mucha dificultad durante el implante, no le pudieron implantar el catéter auricular. En septiembre de 2013, reoperado, plástica de bolsillo, tratado con antibióticos. En 2014, agosto, consulta por infección de bolsillo. Esta es la foto del bolsillo, y esta es la foto del marcapasos, donde se ve que hay un solo cable y el catéter auricular no está puesto. Esto es lo que se le interrogó al paciente. Le digo, ¿tardaron mucho en operarlo? Sí. Tardaron como 4 horas, tuvo que venir otro para ayudarlo a poner el cable. Digo, ¿usted no tenía una vena cava izquierda por esas cosas de la vida? Sí. Bueno, le pusieron el cable en la vena cava izquierda, que era de fijación pasiva. Ustedes miren bien la radiografía, porque uno muchas veces no se da cuenta, lo que tiene ahí tiene muchas cosas. Bueno, había que sacar el cable, y por suerte el paciente no era dependiente de la estimulación y había que implantar un cable nuevo. ¿Le haríamos una flebografía a este paciente? Y yo creo que sí.
Ustedes fíjense, tenía vena cava izquierda única. Y había que poner los cables por el lado derecho a esa vena cava izquierda única. Y si uno mira la radiografía esta, no tiene vena cava superior derecha. Esto me lo enseñaron después los pediatras que hacen malformaciones congénitas, pero yo ahí no lo había visto. Y así fue el final, con un cable puesto en la aurícula, que tampoco tenía orejuela, el señor en el eco no tenía orejuela, y esto está puesto en el septum del ventrículo derecho. A ver, no. Miren, esto es un señor de 82 años que entró con un síncope, y le intentaron poner un transitorio por la yugular interna y no pudieron. Se les hizo un nudo, no lo pudieron sacar, le pusieron un transitorio por abajo. Y llamaron a hemodinamistas para sacarle este cable, ya termino. Sí. Y no se animaron porque tenían miedo de desplazar este cable. Entramos por la vía yugular interna con la pinza del áparo y sacamos el cable sin problema. Salimos. Sí, porque si no Listo. nos van a echar y nos van a Vamos cortar a las 2 horas. la web. No pagaron más, Un entonces rato, enseguida. no importa. Digo para un rato, para seguir, pero bueno. Toda la vida, Listo. no puedo quedar un Bueno, rato largo. pero podemos programar una próxima y ojalá también presencial dentro de poco. Así que Ojalá. nada, Doc, mil gracias como siempre, un maestro, un placer escucharlo, millones de felicitaciones para usted, de todos sus colegas, Javier, Andrés, mil gracias también por acompañarnos y bueno, ojalá nos encontremos pronto. Y Gracias por todas las opiniones, gracias. las opiniones de los dos comentadores que están ahí. Muchas gracias a los dos. Bueno, Cuídate muchas mucho, gracias a Héctor. todos. Adri, Andrés, gracias a Chao, todos. gente, che. muchas Suerte. gracias a todos y gracias, buenas tardes. Nos vemos. Chao. Suerte.